Buenas tardes a todos los presentes y a quienes se están sumando en la actividad a través del Zoom. Les damos la bienvenida a este quinto panel titulado Actuación de las Fiscalías Especializadas, que forma parte del 7º Encuentro y Congreso Internacional sobre los Derechos de los Animales. Mi nombre es Lucas Joaquín Damus y seré el moderador en el presente panel. Por otro lado, agradecemos la participación en esta actividad al doctor Matías Michensi y a las doctoras Julieta González y Florencia Gómez, quien nos acompañará en esta oportunidad vía Zoom. Bueno, ahora sí damos comienzo al panel con la exposición de la doctora Florencia Gómez. Les cuento que Florencia es fiscal general, jefa de la unidad especializada en Derecho Animal y Ambiental de la provincia de Chubut. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar, o vamos a comenzar con la doctora Julieta González, abogada, máster en Política, Derecho y Gestión Ambiental por la Universidad Austral, quien actualmente se desempeña como asistente letrada de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer a la cátedra por la invitación y a todos ustedes por estar hoy aquí presentes. Como bien se señaló, mi nombre es Julieta González. Yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en donde presto servicios en la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, que aborda también todos los casos de fauna y de maltrato y crueldad animal. La presentación de hoy está más vinculada a lo que es el maltrato y la crueldad en contra de los animales. A ver si podemos pasar la siguiente. Bueno, la unidad fiscal fue creada a fines de 2018 por el fiscal general de la provincia, el doctor José Jerez. Cuenta actualmente con el fiscal jefe, el doctor Maximiliano Breide Obeid, y un equipo que está conformado por 2 abogadas, una de las cuales soy yo, y por 3 profesionales de las ciencias ambientales. Entonces es una unidad relativamente chica que tiene la siguiente competencia en los delitos ambientales en general y en los delitos de animales. En los más graves tenemos competencia en toda la provincia. Entonces nosotros vamos a intervenir directamente en lo que son carreras de galgos, en lo que es dopaje de animales, bajo la ley 26.912, y también en casos de juego clandestino cuando involucra animales, lo que es el 301 bis del Código Penal. En esos casos, la unidad fiscal interviene en forma directa en todo el territorio de la provincia. Además, y concretamente en lo que es la primera circunscripción judicial, que abarca las ciudades más pobladas de la provincia, vamos a trabajar también la ley 14.346 y la 22.421 de fauna. Para estas 2 leyes sí van a ser competentes en general las fiscalías territoriales del resto de la provincia. Lo que sucede muchas veces es que estas fiscalías intervienen en lo que son las flagrancias, ¿sí? En los hechos más evidentes y de más sencilla investigación. Después de la creación de la unidad fiscal, al año siguiente se nos amplió también la competencia a trabajar las investigaciones complejas que involucren tanto malos tratos como casos de fauna. En 2019, cuando comenzamos a intervenir en los casos de maltrato y crueldad animal, nos encontramos con un panorama bastante desolador o bastante poco recorrido, eso es lo cierto. No lo traje hoy la estadística porque ya lo he mostrado muchas veces, pero antes hasta el 2018 había 1 o 2 denuncias en toda la provincia tomada por este delito. O sea, no existía prácticamente en la base de datos, al menos de la Fiscalía, un registro serio de denuncias contra animales. Pero no era lo que se reflejaba en el humor social, no era lo que se reflejaba en redes sociales y no era lo que nos manifestaban cuando empezamos a reunirnos con las organizaciones de proteccionistas que nos decían, bueno, vamos a denunciar y no nos toman la denuncia. O sea, vimos un panorama que era bastante complejo. Entonces, como que lo primero que vimos era la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en los casos que involucran a animales. Lo segundo, la necesidad de articular políticas públicas que reconozcan al animal como sujetos de derechos. Y lo tercero es fortalecer estas capacidades de todas las personas que trabajan involucradas en las investigaciones que tienen
como víctimas a los animales. Tanto esto justamente desde el policía que toma la denuncia y que dice no, eso no es delito, hasta incluso nosotros desde la Fiscalía, que lo cierto es que ninguno era especialista en temas de animales, entonces incluso nosotros capacitarnos y empezar a estar en ese tema de forma más seria y profunda. Lo primero que se hizo en 2019, esta es una foto ya vieja, en 2019 fue trabajar este primer problema de garantizar el acceso a la justicia a partir de la tecnología, a partir del lanzamiento de la aplicación Ambos. Esta aplicación va para todos los teléfonos con Android y directamente permite hacer la denuncia desde el celular, poniendo los datos del caso, las fotos, los testigos, toda la información en esa aplicación, y esa aplicación directamente la comunica a las organizaciones, o sea, al gobierno. Nosotros ahí tenemos una articulación que es la siguiente. Esto es un convenio entre el Ministerio Público y el gobierno de la provincia. Esta aplicación avisa directamente a una oficina del gobierno, que hoy también por un convenio lidera la aplicación la Municipalidad de Neuquén, que es donde más causas de maltrato hay. Estas causas se derivan, la idea es una gestión más articulada justamente del conflicto, y que sabemos que la respuesta penal, ya ayer hablaron bastante de la ley, la 14346 y todo en lo que se queda corta la ley. Lo cierto es que muchas veces las ordenanzas vienen a reemplazar o a complementar esa ley. Entonces, para articular justamente el conflicto en general, déjamela ahí, por favor, es que esta aplicación lo que va a permitir es derivar la denuncia a municipalidad cuando así corresponde, a Defensoría del Pueblo en otros casos, o a la Fiscalía en el caso que así corresponda. También hay una posibilidad de denunciar casos de fauna, también hay posibilidad de denunciar, digamos, distintas situaciones, todas vinculadas a animales. Entonces, con esto generamos que por lo menos empezarnos a enterar de estas denuncias, que realmente vimos que había muchísimas. De hecho, los primeros años nos pasaba por arriba la cantidad de denuncias y la capacidad de respuesta que realmente teníamos para poder afrontar esas denuncias. Hoy les traje las estadísticas más actuales, que es esta que se ve acá en pantalla. En 2025 y lo que va de 2026 recibimos 309 casos en la Fiscalía, con lo cual son bastante más del triple los que se reciben en general por la aplicación. De estos 309, 207 son casos por infringir malos tratos y 102 son por casos de crueldad en contra de los animales. Ahora sí, la que sigue. En cuanto a estas denuncias, van a ver que en la primera circunscripción, que es lo que se ve en azul medio violeta, Neuquén y alrededores, cuenta con una amplia mayoría, casi 200 denuncias, y después las principales cabezas de circunscripción, que son Cutralcó, Plaza Huíncul, Zapala y Chosmalal, también tienen, Junín, San Martín y Villa de Angostura también tienen gran cantidad de denuncias. Todas estas son lugares en los que está Fiscalía instalado, pero esto es por lugar del hecho, no por zona. Y finalmente tenemos que dentro de lo que es la primera circunscripción, Neuquén y alrededores, tenemos casi 70 denuncias que son de Neuquén capital, y después las dos ciudades que están al lado de Neuquén, o sea, lo que es la parte urbana más importante, Plotier y Centenario, que lideran también, o sea, así Neuquén, Centenario y Plotier, las principales denuncias. Es decir, que también vemos esto que se vincula mucho con lo urbano, ¿sí? O sea, muchas de las denuncias vienen justamente vinculadas a los animales que conviven con nosotros en las ciudades, y menos a los animales que están en el campo, menos si bien la 14346 alcanza a todos los animales, este es el criterio con el que trabajamos, no solamente a perros y gatos, lo cierto es que la mayor parte de las denuncias vienen justamente por estos animales que conviven con nosotros. Esta foto claramente de la época de la pandemia, la pueden reconocer fácil. En 2020 firmamos un acuerdo, justamente les comentaba, porque tuvimos que articular también capacidades nuestras.
no solamente, o sea, no ver la falencia solo en los demás, sino también verla en uno mismo, en cómo estamos trabajando. Firmamos en 2020 un acuerdo entre la Fiscalía y la Municipalidad de Neuquén, que es la que concentra la mayor parte de las denuncias, para trabajar estos casos. Lo cierto es que la Municipalidad de Neuquén, también dentro de la provincia, al ser capital, es la que mejor y mayor infraestructura tiene quirófanos, tiene un montón de veterinarios, o sea, tiene todo ese personal que nosotros también necesitábamos y toda esa infraestructura que necesitábamos para poder trabajar. Entonces, al día de hoy, la municipalidad también lidera la aplicación AMBOS, son ellos los que gestionan las derivaciones que se realizan dentro de estas denuncias, y al día de hoy hacemos más de 2 constataciones por día y hacemos además allanamientos prácticamente de todas las semanas, y hacemos también dentro de las instalaciones de la Municipalidad de Neuquén, hacemos las necropsias, porque también eventualmente hacemos este tipo de intervenciones. Aquí simplemente les traje algunas, por ejemplo, cuando hicimos capacitaciones a personal de investigaciones de la Policía de Neuquén, también en temas de maltrato y crueldad animal, y cuando hicimos también otras capacitaciones a tanto personal de Fiscalía como de municipios del interior. La idea es hacer este trabajo conjunto y territorial en toda la provincia. Bueno, como les decía, las medidas de investigación principales que tomamos son las constataciones y los allanamientos. Muchas veces tenemos denuncias que es necesario saber si hay o no hay un delito. Muchas veces nos dicen, bueno, es que hay un animal que está en estas condiciones, y cuando vamos, el animal tiene un seguimiento veterinario, tiene constancia de que está transitando alguna enfermedad. O sea, suele pasar también esto que se ve mal, pero porque tiene una enfermedad o algo similar, entonces ese caso no es delito, frente a otros casos en los que sí es delito. Entonces la constatación es fundamental. Y esta constatación, que trabajamos en general junto con el personal municipal, tratamos de que se haga en todos los casos, más allá de que después vamos a decidir cuáles vamos a trabajar y cuáles no. Lo cierto es que tratamos de que la constatación, o sea, que no nos lleguen denuncias que simplemente se archivan o se desestiman, sino que siempre se haga una constatación al menos. Y a partir de esa constatación, realmente conociendo la situación, definir el destino del caso. Les mencionaba también las necropsias, que se hacen en casos graves para saber las causales de fallecimiento de los animales. Este año y medio, desde 2025 a esta parte, hemos realizado aproximadamente 15 necropsias de animales. Obviamente, en ambos casos, tanto constataciones, allanamientos o necropsias, lo fundamental, o sea, lo que va a llegar a la Fiscalía y que es el insumo fundamental del trabajo nuestro, es el informe veterinario, del cual también ya se habló bastante. Es la principal prueba que nosotros tenemos para imputar una situación de maltrato, junto con la entrevista a los testigos, a los denunciantes y a eventualmente vecinos. Esto es fundamental porque hay muchos casos que no se explican únicamente a partir del informe veterinario, pero lamentablemente es la prueba que a veces más nos cuesta conseguir. Es muy difícil a veces que los vecinos quieran contarnos qué está pasando. Eso realmente tenemos que trabajar todavía bastante en esa parte, porque si hacen la denuncia o si hacen alguna denuncia anónima a la municipalidad, pero de repente ya ir a declarar, que implica exponerse, que implica dar los datos personales, ya es distinto, sobre todo cuando hay una relación de vecindad. Entonces eso es complicado, es algo que tenemos que trabajar. Ahora sabemos todos que la ley tiene penas que son muy bajas, que obtener condenas a veces está bien, pero a veces no satisface, porque realmente que le den a alguien una condena de 15 días en suspenso realmente no es la idea de justicia que tiene la Fiscalía. Entonces nosotros trabajamos tanto esto como también todos esos casos que también se mencionaron ayer, que la ley excluye muchas cosas al considerar únicamente las conductas dolosas, al trabajar únicamente un universo de casos muy pequeño, deja fuera muchas realidades que generan conflictos reales en la sociedad en relación a los animales. En este caso nosotros que tenemos una herramienta muy buena, que es el artículo 17 del Código Procesal Penal de Neuquén, que habla de que el rol del fiscal es trabajar para la solución del conflicto primario que generó este hecho,
y no nos habla de delito, nos habla del hecho. Entonces, nos abre una puerta para poder trabajar la solución del conflicto sin acudir a la vía penal, pero sí dentro del marco de la Fiscalía. Entonces, trabajamos con la Oficina de Mediación y Conciliación Penal, que justamente permite ampliar el ámbito de actuación, también permite que tomen intervención en el caso entidades vinculadas al cuidado de los animales y a la protección de los animales, que se involucren en el caso y trabajar el caso desde el enfoque de bienestar animal y no solamente del punitivista penal, que es un enfoque bastante más acotado. Ahora sí. Con el mismo enfoque trabajamos lo que son ya sí dentro del proceso penal las suspensiones de juicio a prueba y las condenas condicionales. En la Fiscalía, en todos los casos que va a prestar acuerdo para una suspensión o para una condena condicional, exige la capacitación en derecho animal, exige que se realicen donaciones destinadas a asistencia de los animales víctimas y, si no es posible, a entidades o bien en general armar algún tipo de donación a animales. Se exige siempre también el trabajo comunitario, tratamos de que sea vinculado justamente a la temática animal. Entonces, por ejemplo, parte del convenio que tenemos con la municipalidad permite que las tareas se cumplan en las instalaciones de bienestar animal de la municipalidad. Eso es también justamente que no sea tareas comunitarias en otro lugar o vinculado a otra temática, sino también que sea para la sensibilización hacia el trato con los animales. Y después hemos trabajado muchos casos de reparaciones simbólicas, desde donar el dinero o pintura para hacer murales, desde lo que se les ocurra. Realmente hemos hecho salidas alternativas muy lindas. No me las atribuyo porque las trabajan justamente las entidades proteccionistas, o sea, ellos son las que vienen muchas veces con la idea, bueno, queremos trabajar porque en este lugar falta tal cosa, recuerdo justamente ese caso de un mural que se hizo en el marco de una condena condicional por carreras de perros. Entonces se hizo un mural muy lindo en una ciudad que justamente venía con esta temática de carreras de perros muy fuerte. En otro caso, justamente también secuestramos ese carro rojo que lo usaban en un matadero clandestino de caballos. En ese lugar, bueno, además del rescate, la liberación de los equinos, hicimos el secuestro de este carro, que hoy lo usa Policía Montada para cuando tenemos que rescatar a un equino que pueda ser trasladado en condiciones seguras. Y también hicimos, en marco de otra reparación, la donación de esos caniles a la policía. Así que bueno, eso es más o menos un pantallazo de cómo estamos trabajando, cuántos casos tenemos, y espero que les haya servido. Muchas gracias, doctora. Es ahora turno del doctor Matías Michienzi. Les comento que es fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecer a los organizadores la posibilidad de estar presentes hoy acá con ustedes. Segundo, bueno, compartir con Julieta, con vos, bueno, con Flor a la distancia, este panel. Segundo, también agradecer a la Universidad Pública, ¿sí?, que también nos hace posible hacer este tipo de actividades, ¿no?, fomentar y dar a conocer, ¿no?, el esfuerzo que hace la Universidad Pública por sostenerse en pie. Nada más quiero dejar un poco en claro, soy, digamos, una persona que vengo de esta casa, tengo toda mi vida, y si algo de lo que soy es gracias a la Universidad Pública, y en ese sentido, bueno, me parece que es importante que valoremos, ¿sí?, el trabajo de la Universidad Pública. Bueno, yendo un poco a lo nuestro, la idea un poco de hoy, quería, a propósito del título de la mesa, es pensar esta idea de la actuación de las fiscalías especializadas. ¿Sí? Esencialmente, cómo se dan las fiscalías especializadas
y cómo surgen las fiscalías especializadas y el porqué de las fiscalías especializadas, que ese siempre es un tema que a veces se pasa un poco por arriba, se da o no se hace mucho la mirada, y en realidad tiene que ver con muchas cosas, es decir, las cosas no son solo espontáneas, sino que tienen un esfuerzo y tienen una historia, y a veces quizás también para poder hacer reflexión sobre fortalezas y debilidades actuales, es bueno también hacer un poco de mirada retrospectiva y saber de cuál fue el origen, ¿no? Y obviamente el primer gran elemento que ha posibilitado las... perdón, me voy a poner el tiempo, porque si no, no quiero pasarme. ¿Lo controlas vos? Perfecto, listo. El gran punto me parece que ha sido la reforma procesal, ¿no? Penal en la región. Ustedes saben que la región, a partir de la vuelta de las democracias en América Latina, en la mayoría de las regiones, algunas más temprano, otras más tarde, hicieron que reformaran sus códigos procesales penales y pasaran claramente del inquisitivo al acusatorio. Obviamente eso genera... perdón, ahí está más alto. Eso ha generado obviamente la instauración de un nuevo proceso con roles muy bien definidos por cada una de las partes, y en el que al Ministerio Público le toca, para mí, un rol fundamental, que es ni más ni menos que estar a cargo de la investigación y obviamente, a diferencia de lo que eran las viejas formatos de fiscalías, de instrucción, ¿no? Donde un fiscal concentraba todos los casos, tenía que investigar todos los casos sí o sí y demás, que eso obviamente generaba, digamos, una serie de consecuencias, dentro de ellas para mí una deficiente, en muchos casos, formas de investigación o mala gestión, o una gestión que podría ser mejor. Y advierto que en lo personal, y un poco lo que va mostrando algunos números, cuando, digamos, esos números pueden ser posibles, o cuando, digamos, esos números son exhibidos por parte del Ministerio Público, uno puede ver que, digamos, la gestión de estas unidades del Ministerio Público en general empieza, podría decirse, digamos, tener mejores actuaciones que en el pasado. Este nuevo formato acusatorio hace también que las fiscalías tengan la posibilidad de redistribuir el trabajo de la manera, porque antes, digamos, juzgados, fiscalías y defensorías tenían todos el mismo personal y parecía que tenían todas la misma misión, y claramente, digamos, fiscalía, juzgado y defensoría tienen roles distintos. Esto, digamos, obviamente se pudo ver, digamos, con el tiempo, y eso hizo que el Ministerio Público y la Defensoría y los juzgados por otras pudieran empezar a adaptar, digamos, sus formatos laborales o sus gestiones de acuerdo claramente al perfil de trabajo que tiene cada una de ellas. Y en ese sentido, desde algún tiempo a esta parte, se empezó a advertir la necesidad de crear fiscalías especializadas, y eso por varios motivos. El primer motivo, esencialmente, dado por lo que acabo de señalar, por el nuevo formato procesal. Segundo, por, digamos, los cambios de valores, ¿sí? de determinados bienes jurídicos empiezan a tomar mayor preeminencia que otros. El caso del que estamos hablando, del maltrato animal, o, digamos, la relación del sentido, ¿sí? de la sociedad en relación con los animales ha cambiado, o por lo menos parecería ser que hoy tiene mucha más relevancia, por lo menos en términos jurídicos o de presentación en tribunales, que en otras épocas, para llamarlo de alguna manera. También, obviamente, nuevas formas delictivas, también, ¿por qué no?, nuevas normativas que hace que también de la posibilidad de generar estas fiscalías especializadas. Y obviamente también con eso la posibilidad de concentrar en una propia fiscalía experiencias, ¿sí? Esa fiscalía se va a dedicar pura y exclusivamente a esa temática. Dos, sensibilidad, aún más por parte de los actores, porque, digamos, obviamente una fiscalía que tiene, no sé, 150 delitos, claramente, digamos, tenés que conocer los 150 delitos y posiblemente no seas un súper especialista en los 150 delitos, a diferencia de las fiscalías especializadas, ¿no? Tanto en el caso de
las fiscalías de violencia de género, las fiscalías ambientales, las fiscalías vinculadas con delitos informáticos, estafas y demás. Obviamente eso implica que, digamos, la especificidad de la gestión de esos casos debería tener al menos, digamos, una mejora, digamos, en la gestión del trabajo de los casos. En lo que tiene que ver con fiscalías especializadas ambientales, también uno puede advertir que a partir de los años 2000, ¿sí? Finales de los 90, digamos 2000 en adelante, claramente la región americana empieza a tener una enorme expansión, la presencia de fiscalías especializadas. Claramente Brasil es quien de alguna manera lleva la cabeza, ¿no? A partir de su constitución y digamos, un diseño muy interesante en términos de una distribución enorme de fiscalías ambientales en toda la República Brasilera. Luego, claramente, me parece que los casos de tanto de Perú, Colombia, Paraguay, ¿sí? Con cada uno con sus fortalezas y debilidades en la región, han empezado a marcar un poco el tópico en la región de la necesidad de tener este tipo de fiscalías. Si posamos la mirada en Argentina, bueno, ya sabemos que digamos, en nuestro país ahí la UFIMA en el año 2006, 2007 digamos, tiene su inicio y después, bueno, obviamente Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Santa Fe, ¿no? Todas de alguna manera empezamos a trabajar estos temas. En lo que tiene que ver en la ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía comenzó en el año 2016, ¿sí? Por allí, por febrero, marzo del 2016 comenzó la Fiscalía y que tiene que ver también con un criterio que ya venía dando el Ministerio Público en términos de alguna idea de intervención en casos ambientales. Lo cierto es que la Fiscalía, antes de la creación de la UFEMA, ya tenía, digamos, trasladada la competencia en casos de maltrato animal y un poco la misma... Un poco lo que contaba Julieta es más o menos es transparente en lo que va sucediendo en las gestiones de las fiscalías. Hasta ese momento las estadísticas que habíamos visto, las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires trabajaban no más de 200, 300 casos máximos por año. Eso era lo que trabajaban las fiscalías. Después de un año, ¿sí? de gestión de la Fiscalía, uno advierte que el crecimiento fue directamente exponencial, ¿no? Es decir, directamente al finales del año 2006, comienzos de 2007, teníamos aproximadamente 1.200 casos tramitando. La Fiscalía, digamos, por año tramita entre 3.000 y 3.500 casos anuales. Digo, para que ustedes tengan una idea del nivel de gestión, son más o menos entre 200, 250 casos mensuales que ingresan, ¿sí? En la Fiscalía todos los meses. Obviamente ese ingreso es cotidiano, es diario. La Fiscalía, digamos, está de turno todo el tiempo, 24/7, o sea que recibimos denuncias todo el tiempo y ese es más o menos el cúmulo. En lo que tiene que ver con del 2005 tuvimos un aproximado de 3.000 causas y en lo que va de este año algo así de 950 causas hasta hoy. Y en eso más o menos se desarrolla la gestión. Cuando lo que decía, antes de la creación de la Fiscalía, digamos, hubo algunos gestos vinculados con la creación de algunas fiscalías especiales ambientales, pero que no tocaban, no se habían incorporado el caso del maltrato animal, algunas directivas por parte del fiscal general, en aquel momento Germán Garabano, generando resoluciones generales para, digamos, tener una especial aplicación de lo que sería en aquel caso la ley de residuos peligrosos, pero bueno, lo cierto es que adviniendo la Fiscalía en el año 2016 empezó a trabajar, digamos, estos temas. La Fiscalía, por suerte, ya ha cumplido 10 años de existencia continua, por suerte, y creo que, digamos, ha mostrado un trabajo continuo durante todo este tiempo. Obviamente, digamos, las formas que trabajamos, muy similares, digamos, no tenemos una situación, una app tan fantástica como la que tienen ellos, que sobre todo lo que, yo no sé si lo dijiste, pero yo lo rescato porque es impresionante, quien denuncia puede hacer un seguimiento de la denuncia. Entonces ahí eso es formidable, eso no sucede en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, obviamente, digamos, el denunciante puede, ¿sí?, contactarse, pero, digamos, esto facilita mucho lo que tienen ellos, que es realmente genial y lo tienen hace muchísimos años. En la Fiscalía, obviamente, el formato de denuncia es bastante diverso,
digamos, se puede hacer personal en las distintas unidades de orientación de denuncias que tiene la Fiscalía, que tienen más o menos unas 10, 15 áreas de orientación y denuncias distribuidas en toda la ciudad de Buenos Aires. Se puede hacer por correo, a través de denuncias, ¿sí? @fiscalías.gov.ar, puede hacerse a través de la página, puede hacerse a través de una app que hay específica con una pestaña específica para poder hacer las denuncias, o, bueno, eventualmente ante la policía, pero bueno, la idea es que justamente estas áreas, digamos, estas herramientas que acabo de decirle, sean, digamos, de alguna manera más atractivas, ¿sí? O que favorezcan, digamos, las denuncias, y que en muchas ocasiones, como también acaba de señalar Julieta, bueno, uno tiene que enseñar a denunciar, ¿no? Yo siempre digo que si quiero hacer una denuncia, por ejemplo, de usuarios y consumidores, no sabría qué hacer, tengo que aprender a ver cómo se hace. Entonces, eso también es un compromiso que me parece que del lado de nosotros aún falta afiancar mucho, y enseñar, digamos, cómo denunciar, qué aspectos denunciar, indicar que obviamente si uno denuncia de manera anónima no es menos, como se llama, importante que hacerla de manera nominal, que realmente lo importante es el contenido de la denuncia, esencialmente, digamos, hacer una buena descripción, digamos, incorporar evidencia si lo tiene, fotografías, videos, obviamente testigos. Siempre digamos, el trabajo en las situaciones de vecindad son difíciles, ¿no? Entonces la idea de a veces encontrar, digamos, un vecino que colabore y denuncie, digamos, no es posible, porque prefiere preverse, digamos, de alguna situación violenta que a veces puede llegar a haber. Todos ya saben, no voy a decir ninguna novedad, que las situaciones de violencia, digamos, intrafamiliar, digamos, generalmente o siempre, digamos, pueden advertirse, digamos, que las primeras víctimas son los animales, ¿sí? Entonces esas situaciones obviamente, digamos, son evidencia además de una violencia familiar que se está dando en ese núcleo. Así que, digamos, en ese sentido, digamos, esos son un poco los formatos de canales de denuncia, y trabajamos obviamente tenemos convenios con el área de la Ciudad de Buenos Aires, con el área de mascotas de la Ciudad de Buenos Aires, que colabora inmensamente con nosotros, digamos, en el trabajo diario de ir a constatar casos de violencia, ir a, digamos, ver situaciones en las que son híbridos, ¿no? Realmente trabajamos en muchas situaciones en donde producto de estas circunstancias, de estos conflictos a veces vecinales, bueno, se denuncia alguna situación de un animal que parecería ser no está en esas condiciones, entonces, bueno, vamos con el veterinario, vamos con el personal policial, y en muchas ocasiones, bueno, el animal está en perfectas condiciones, no está vacunado, se ve, digamos, obviamente las condiciones ambientales del lugar, se ve si tiene alimentos, si tiene agua a disposición, si tiene certificado de vacunación. A veces en algunas situaciones híbrido hemos ido con algún etólogo para ver cuál es la conducta del animal en situación en relación con los dueños, y obviamente eso también con el tiempo va siendo aprendizaje, digamos, obviamente para los propios veterinarios, pero sobre todo para los propios personal policial. Eso no indica que que sean veterinarios ni mucho menos, pero realmente la práctica diaria, digamos, de ir a visitar, digamos, personas que al menos están denunciadas con un hecho de violencia con animales o de maltrato animal, bueno, genera realmente una especialidad, un ojo que les facilita mucho el trabajo. ¿Qué más decir? Bueno, también hace poco hemos hecho un convenio con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Digamos, ustedes saben que la Facultad de Veterinaria tiene un hospital de día muy bueno en atención con animales, entonces hemos hecho ese acuerdo a los fines de, para casos muy específicos, bueno, tener algún tipo de evaluación. De hecho, ya lo hemos hecho con una investigación bastante complicada que estamos realizando a través de un perrito que se llama Fénix, no sé si el caso de Fénix, bueno, digamos, hemos también a través de una junta a hacer una evaluación sobre el mismo, con otro perrito también que, digamos, tuvo un hecho también que fue muy viral, de un perro que fue arrojado contra el suelo de manera muy violenta también. Entonces, bueno, digamos, esos convenios de alguna manera nos sirven a nosotros porque obviamente nutren, ¿sí? A través de especialistas claros, ¿muy bien? ¿Sí? Bien. Que pueden abordar y obviamente ayudan a la investigación en términos de poder corroborar o poder evaluar un hecho puntual.
Obviamente, luego, en muchas ocasiones, cuando nos se dan estas circunstancias de que tenemos vecinos que nos puedan facilitar a través de su testimonio para, obviamente, lograr de manera mucho más fácil el allanamiento, bueno, contamos a veces con algunas herramientas tecnológicas, ¿no? A veces trabajamos también con redes abiertas, a veces trabajamos con drones, en la posibilidad que así se pueda hacer. Intentamos, bueno, encontrar la evidencia de la manera, digamos, más amplia posible y, bueno, luego de ello, digamos, trabajamos a partir de eso digamos, bueno, la solicitud de allanamiento y demás. En lo que tiene que ver, bueno, de este año más o menos ya hablé. Y ¿qué más? No sé qué más podemos charlar, pero la verdad que hay muchísimo trabajo. Digamos, el equipo es un equipo que digamos, se está poniendo tiro diariamente, digamos, con el trabajo de la Fiscalía. Ya les digo, nosotros tenemos un ingreso aproximado entre 30 ¿sí? casos semanales, o sea que esos casos hay que abordarlos rápidamente, solicitar intervenciones. Obviamente, vuelvo a decir, la intervención tanto del área de mascotas como el área de la División de Policía de Delitos Ambientales de la ciudad, digamos, para nosotros ha sido fundamental. Ahora, digamos, tenemos en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales también un equipo que trabaja perfectamente con esto. Muchos de los casos de criaderos, digamos, son investigados por ellos, son denunciados incluso por ellos. Ahora, digamos, el Ministerio Público, con la nueva gestión del doctor López Zabaleta, le está dando un impulso novedoso al área, específicamente esto, para encontrar nuevas herramientas, así que hay un plan en desarrollo posible, bueno, que esperemos que pronto pueda colaborar y dar mayor músculo a las investigaciones y más rapidez a las investigaciones del Ministerio Público. La verdad que desafíos montones, ¿sí? Realmente desafíos montones por parte del Ministerio Público, porque uno de los que también Julieta, digamos, contó, bueno, es, por ejemplo, digamos, tener un espacio de lugar de rescate, ¿no? Hoy por hoy, otro sector que para nosotros, por lo menos en el Ministerio Público, nos es fundamental es la relación con las ONG, ¿sí? Sin ONG, digamos, no podríamos hacer el trabajo. Esa es la realidad, ¿sí? Digamos, yo estuve entre el 2016 y 2020, todo el trabajo que hicimos vinculado con el abordaje en Pompeya, sobre todo en lo que tenía que ver con animales silvestres, lo pudimos hacer gracias a un convenio que teníamos con una fundación Azara, pero hoy por hoy la mayoría de los casos que, digamos, están orientados tanto a animales denominados domésticos, ¿sí? Digamos, para perros y gatos, digamos, no podría realizarse, ¿sí? sin la colaboración de las ONG. Las ONG en este sentido, digamos, aportan dos grandes cosas, ¿no? Una es esta que acabo de decir y otra es que nos sube la vara, ¿sí? Es decir, lo cierto es que, bueno, obviamente se demanda, se exige al Ministerio Público un mejor trabajo, un formato más eficaz, un formato más rápido. Bueno, yo creo que hay que acostumbrarse a eso, hay que tomarlo en ese sentido. A veces podemos coincidir, a veces podemos no coincidir, pero me parece que desde el año 94, nuestra reforma constitucional, el rol que nuestra Carta Magna le ha dado a la sociedad civil es realmente significativa y está llamado a ese rol, ¿no? Está llamado el rol a subir la vara de la discusión pública en general, de cualquier tema que fuese, y en este caso, digamos, en el caso del maltrato animal, desde ya, ¿no? Y además con esta doble cara, esta doble faceta, ¿no? de enorme colaboración para el Ministerio Público y al mismo tiempo una exigencia. Así que en ese sentido, o al menos yo lo tomo de esa manera, ¿sí? De que las exigencias está, bueno, digamos, con un horizonte de que nosotros hagamos mejor el trabajo. Obviamente también siempre falta terminar de seguir, digamos, acrecentando nuestro conocimiento, de seguir aprendiendo cosas nuevas. En ese sentido también desde la Fiscalía estamos disponiendo una serie de cursos de formación muy específicas, para casos muy específicas, tanto para el personal de la Fiscalía, tanto para el personal policial que interviene en estos casos, para que de alguna manera todos tengamos digamos, nuevas y mejores herramientas. Un tema que quizás los distraigo, pero digamos, todas las cuestiones casi de flagrancia a veces no llegan directamente a la UFEMA, sino que hay, digamos, fiscalías, digamos, de flagrancia, ¿sí? Hay 4 áreas, digamos,
en la Ciudad de Buenos Aires, y las primeras comunicaciones de los hechos llegan a ellos. Entonces, parece importante que estas unidades también, obviamente siempre estas unidades están en contacto con nosotros. Digamos, che, tengo esta situación, ¿cómo la podemos abordar? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo puedo tratar? Pero a veces no pasa eso, ya sea porque no se da, porque la situación tiene una enorme emergencia. Y entonces, bueno, estos lugares también estamos pensando en hacer algún nivel de cursos, de sensibilización, de herramientas prácticas para que, no por nosotros, sino por veterinarios y por personal policial que pueda trabajar. Así que, digamos, los desafíos son muchos, hay muchísimo trabajo para hacer para adelante, estamos con muchos proyectos y, bueno, ojalá que de acá a algún tiempo podamos, bueno, mostrarlos y que eso obviamente nos genere nuestro desempeño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. A continuación, seguiremos con las palabras de la doctora Florencia Gómez, quien nos acompañará en esta oportunidad vía Zoom. Les cuento que Florencia es fiscal general, jefa de la unidad especializada en Derecho Animal y Ambiental de la provincia de Chubut. Florencia, cuando quieras. Bueno, mientras les damos unos minutos a Florencia para que pueda conectarse, les comentamos a ver si tienen algunas preguntas para realizar a los doctores. Sí, el señor. Una pregunta muy rápida. Si tienen el dato, me queda claro que se presentan muchísimas denuncias, ¿no? Más de 3.000 denuncias, la fiscalía de ahí determina cuáles son procedentes o cuáles no son procedentes, las desechas sin elementos de prueba o no. Nosotros en México tenemos el mismo sistema, que se abriría una carpeta de investigación una vez que se le da ya entrada, ¿no?, a los requisitos de procedencia de la denuncia. De ahí, ¿qué porcentaje, ya una vez de la procedencia de las denuncias que se dan, cuántos casos ya se judicializan? ¿Cuántos llegan ya a vincularse a proceso, el presunto responsable? ¿Cuántos terminan en una sentencia? O sea, si hay un porcentaje total, tanto de las denuncias como las que terminan siendo procedentes, las que se vincula a proceso al imputado, se judicializa, se vincula a proceso, y cuántos terminan en sentencia en esos números. En general, en la provincia de Neuquén nosotros estamos trabajando a partir del sistema acusatorio adversarial y justamente a partir de estos mecanismos alternativos de solución del conflicto en una tasa de judicialización bastante baja, que hoy está en general en torno al 4%. En general, lo cierto es que nosotros, de la estadística que tenemos de animales, es que aproximadamente el 40% de lo que se denuncia se termina desestimando o archivando por no ser delito o por no poder reunir las evidencias, y el resto, que es el mayor porcentaje, es el que se trabaja a partir de todo este combo distinto de salidas alternativas. Cuando se emplaza para mejorar condiciones, si es algo que es subsanable, o bien llegar a otro tipo de salida sin judicializar. Lo más serio sí se judicializa, pero es esta porción menor. Están en general en torno a los mismos números para todos los delitos en la ciudad de Neuquén. Yo al revés, digamos, nosotros estamos más o menos en un 60 de archivo, creo yo, y más un 40 de trámite. Prometo, si lo necesita, hacer la estadística, no la tengo a mano, pero está bien, la pregunta es súper pertinente, debería saberlo. Y en ese sentido, uno puede decir que el 40% se investiga, ¿no? O el 50% se investiga, y de ese 50% uno podría decir que queda en bruto entre un 15% o un 20%, y esencialmente ahí está, digamos, las salidas alternativas, en su gran mayoría, o por lo menos se intima, se advierte. Si se intima, claramente, digamos, tengo mucha evidencia para llevar a juicio a la persona. La gran mayoría se hacen salidas alternativas. En muchas ocasiones esas salidas alternativas están incorporadas con
pautas que están vinculadas con un curso específico para la persona que está involucrada en el caso. Obviamente, en muchas ocasiones, en casi todas las ocasiones, abstención de tener animales, más o menos, y obviamente una reparación integral o una entrega de dinero si, digamos, intervino una ONG, digamos, en este caso haciéndose cargo del mantenimiento veterinaria, ¿no? Asistencia de todos los animales o de los animales. Bueno, ese va, digamos, a la ONG que trabajó ese caso. Perdón que no doy los números exactos. No, sí, en México tenemos prácticamente un mismo dato. En los últimos 6 años salieron a nivel país, tenemos 700.000 carpetas de investigación y solamente tenemos 42 sentencias. O sea, es un número muy reducido. Sí. Yo trabajo en la Dirección General de Control Ambiental de Naciones Unidas y en el último tiempo he visto que hubo una merma en los operativos en cuanto a rescate animal. Sí hemos respondido oficios de ambiente, pero no tanto de rescate animal. No solamente eso, mencionaste mascotas, y mascotas no tienen poder de policía que sí tienen la Dirección. Por otro lado, hace más de un año, cuando estaba el anterior gerente operativo, venía intentando que se diera capacitación a todos los inspectores sobre leyes de fauna y de protección ambiental, de protección animal, perdón. No he llegado a ningún acuerdo. Ahora puedo. Ni con el que se fue, ni con la gerente que está ahora. No, por otro lado, vos mencionaste que se dan capacitaciones. Entonces, ¿por qué no se nos capacita a nosotros y que podamos trabajar en conjunto con los portadores? Excelente idea. Gracias, Vanessa, por la pregunta. Excelente idea. Este ofrecimiento estuvo hecho a las autoridades. Eso lo iba a hacer a fin del año pasado. Digamos, cuestiones de fin de año no se terminó dando. Seguramente este año va a estar hecho también para los inspectores. ¿Sí? Sí, sí. Opinión personal y me hago cargo, son no tienen interés. Entonces, si por lo menos el UFEMA, que es la central de protección ambiental y protección animal, puede presionar a la dificultad para que podamos trabajar juntos con la policía de delitos ambientales. Mira, hace poco, digamos, tuvimos un juicio con una colega tuya y la verdad que la intervención en el juicio fue, por lo menos en mi mirada profesional, fue excelente. ¿Sí? No quiero ni decir de qué, ni qué persona, pero fue personal y fue, para mí, tuvo un muy buen desempeño en la audiencia de juicio, es decir, en su calidad de testigo, en su calidad de cómo intervino en el caso. Así que, pero igualmente coincido con vos que las capacitaciones siempre son bienvenidas, creo, por lo menos a mí me interesa siempre capacitarme y sobre todo porque también ustedes tienen, obviamente, un trabajo sobre las espaldas que a nosotros también nos sirve. O sea que me parece que también la idea es una capacitación, casi te diría un taller, digamos, ¿no? Donde cada uno pone una problemática y a ver qué surge de eso y cómo se mejora la actuación. Disculpe, vamos a darle la palabra ahora a Florencia Gómez, así puede hacer su exposición y luego continuamos con las preguntas, así le damos el espacio por cuestiones ya de tiempo, ¿no? Florencia, cuando quieras, ¿eh? Ahora sí, ¿me escuchan bien ustedes a mí? Se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a todas las autoridades de la Universidad de Belgrano. La Universidad de Buenos Aires. Yo soy alumna de la Universidad de Buenos Aires y especialmente a la doctora Victoria Silvano. Como algunos de ustedes me conocen, yo soy fiscal jefe de la unidad especializada en Derecho Animal y Derecho Ambiental de la provincia de Chubut. Estuve a cargo del caso y la investigación del caso Tombo, el cual más de uno de ustedes lo conoce al caso.
en el cual en este momento estoy en instancia del Superior Tribunal de Justicia, esperando ansiosa si la posibilidad de la ratificación de la sentencia del caso Tombo. Estuve escuchando a mis colegas con los que comparto este módulo, de los cuales coincido muchísimo, donde la cantidad de problemáticas relacionadas con el día a día, cuando tenemos una fiscalía especializada en derecho animal y ambiental, el día a día de cómo investigarlo, cómo llevar adelante. Yo tuve, con el primer caso con el que vi la realidad, donde no hay legislación acorde, donde hay mucho por hacer, todo por hacer, mejor dicho, fue el caso Tombo, pero la unidad especializada, estamos a punto de solicitar la elevación a juicio en un caso muy delicado que me tocó llevar también, que es el caso donde una persona, un sujeto, le molestaban los animales domésticos de todo un barrio, y sin ningún tipo de pudor estuvo llevando a todo el barrio, a distintas zonas del barrio, cebos con una sustancia altamente nociva. No sé si me escuchan bien, ¿me escuchan bien? Bien. No sabíamos al momento de que nos dan intervención, que me dan intervención y llego al lugar de los hechos, de qué sustancia estábamos hablando, si habíamos visto el impacto que había generado. El impacto porque no solamente había logrado la mortandad de un montón de animales, de perros, sino también aves e insectos. Entonces estábamos hablando seguramente de una sustancia muy nociva, de alto impacto. Cuando tomé el caso, nos avisan del caso, lo primero que hice fue ir al lugar del hecho, obviamente a secuestrar todo material biológico para posterior pericias. Nos tomamos las mínimas precauciones porque no sabíamos qué sustancia había sido arrojada, pero ya teníamos la certeza de que era una sustancia fuerte por el daño que había generado. En menos de 48 horas, con el trabajo muy impecable de la Policía de Chubut, más precisamente de la Brigada de Investigaciones de Rawson, pudimos ubicar a la persona que teníamos indicada como sospechosa en el lugar de los hechos, al momento de los hechos, lo que después se fue correspondiendo con imágenes de videos de imágenes urbanas y videos de imágenes de propiedades privadas. Se hizo un trabajo muy bueno, yo siempre digo de que las primeras 48 horas en una unidad fiscal, sea la que fuera, pero en este caso ambiental, son esenciales, porque después de estas 48 horas la prueba se disuelve, desaparece. Con todos los animales secuestrados, muertos, más las evidencias biológicas levantadas en el lugar, y gracias a la Red Argentina de Fiscales Ambientales, de la cual soy parte, me pudieron contactar con la persona indicada, el laboratorio indicado. Chubut tiene su propio laboratorio forense, el cual me pudo dar con precisión de qué veneno estábamos hablando. Estamos hablando de carbuforán. Carbuforán es nocivo para la salud humana, es letal para cualquier cuerpo humano. Imagínense para un perrito, un gatito, por una cuestión también de capacidad de metabolizar esa sustancia. No solamente el carbuforán, y eso lo supe con los especialistas, puede ser letal al ingerirlo, sino que es volátil, es una sustancia que puede ingresar al cuerpo humano y al cuerpo de cualquier especie, por el aire, por la dermis y obviamente con el consumo. Yo siempre destaco esas 48 horas que fueron esenciales, no solamente el trabajo que se hizo con todos
los veterinarios y los bioquímicos que tenemos en la Procuración General, porque me permitió, con todos elementos biológicos que se extrajo dentro del cuerpo de los animales muertos, más los hisopados que se hicieron alrededor de los cebos que esta persona había dejado, con la ayuda de la Red Argentina llegué a la Universidad de La Plata, la cual tiene un laboratorio increíble que me pudo determinar la cuantificación. La cuantificación en este caso era sumamente importante porque lo que yo estaba buscando no solamente acusar a la persona de crueldad hacia los animales, sino estamos hablando de un delito mucho más grave que es atenta contra el orden público, la salud pública más precisamente. Y acá yo tenía la posibilidad de imputar por la 24051. Para que se den más o menos una idea, yo no soy bioquímica ni médica, pero tanto los médicos como los bioquímicos que trabajaron conmigo este caso, junto con los veterinarios y la policía rural, cada cebo tenía 600 veces la cantidad letal para terminar con cualquier especie humana, humano, no humano. Motivo por el cual no solamente se puso en peligro todo y cada uno de la biodiversidad de ese barrio, sino también a todos los habitantes, y más es un barrio muy habitado por niños, donde no tuvimos otro resultado, por suerte, letal, más allá, sí, de lograr su cometido, que fue impactar sobre distintas especies animales y logró que muchas de esas especies murieran. Este caso, estoy a punto en 2 semanas estoy a punto de elevarlo a juicio, estoy solicitando la elevación a juicio. Estoy pidiendo una pena de cumplimiento efectivo, como también en su momento la pedí para el caso Tombo. Espero tener la posibilidad de ir a juicio, porque el caso y la gravedad de los hechos lo meritan. Y estoy convencida que voy a poder acreditar en el debate, en caso de tener la posibilidad de transitar el debate, de que no solamente hubo un estudio, o sea, hubo una intención directa, sino que voy a probar el dolo directo del imputado, de causarle causarle la muerte a todo ser vivo de ese barrio. Este es un caso muy lindo, me llevó 6-7 meses de investigación, la acusación ya se presentó y bueno, como ya les adelanté, estoy esperando la posibilidad de la audiencia donde voy a solicitar la elevación a juicio. Otro caso que les traigo para que sepan, es la primera vez que voy a hablar de este caso porque es un caso muy nuevo, pero salió en todo el país, seguramente muchos han leído. Inicié de oficio la investigación sobre el consumo de carne de burro, porque lo primero que averigüé que es una especie equina donde no está permitido el consumo humano, no integra el Código Alimentario Argentino, y mi investigación de oficio fue porque me advirtieron las personas que conocen y que trabajan en equinos que la particularidad de la especie de burro es una especie que le cuesta muchísimo su reproducción. Y somos un país donde no está permitido su consumo. Más allá de que lo han puesto como una especie de prueba piloto, como yo siempre digo, como lo que no está debidamente prohibido o debidamente reglamentado queda en baches grises, se aprovechan, se malaprovecha. En este caso se malaprovechó una interpretación donde quisieron hacer una prueba piloto y donde le dieron a consumir a toda una sociedad la carne de una especie que no está permitido su consumo, no está permitida su faena y no hay mataderos habilitados para poder
faenar esta especie de animal que no está permitido su consumo. Así que bueno, ustedes son los primeros que saben que ya inicié de oficio y se han ido a lo largo de estas 2 semanas presentándose como futuros querellantes varias ONG de rescates de equinos y de protectoras de equinos. Bueno, si tienen alguna pregunta, espero, no sé, haber sido clara, y si tienen alguna pregunta trato de ser lo más sintética posible. Podría hablar horas sobre los trabajos de la Fiscalía. El derecho animal y el derecho ambiental es fantástico, es hermoso. Para la gente que, como yo hablo por mí, ¿no?, que le encantan los animales, le encanta la naturaleza, hay muchísimo por hacer, mucho por recorrer. Y la verdad que está buenísimo que se hagan estas jornadas para que todos estemos ayornados a una temática que nos une, porque estoy segura que todos los que estamos acá amamos a los animales, amamos a la naturaleza y tenemos la necesidad de protegerla. Como yo les dije, como yo les digo cada vez que tengo la suerte de acompañarme, de ser acompañada, mejor dicho, por las ONG. Siempre un fiscal necesita de las ONG, porque las ONG tienen una visión que nosotros los fiscales tenemos que tener la visión objetiva. Y las ONG tienen esa visión que a nosotros los fiscales nos sirve para investigar y llevar los casos a juicio. Así que nuevamente agradezco tanto a todas las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy alumna, y principalmente a la doctora Silvano, de poder exponer el trabajo de la unidad fiscal especializada de la provincia de Chubut. Muchas gracias, Florencia. Bueno, ahora sí contamos con unos minutos para que puedan realizar alguna pregunta, en este caso obviamente a Florencia, y luego si nos queda algún tiempo podemos volver a los doctores. Así que si alguno quiere realizar alguna pregunta a Florencia, si no podemos, o alguna otra pregunta a los doctores respecto de alguna otra cuestión. Bueno, si no, llegado el momento... Ah, sí, ¿pregunta? Gracias, muy buenas tardes. Querido doctor, un gusto conocerlo en persona. Hemos dialogado bastante con Bolivia. En Bolivia no tenemos, lamentablemente, fiscalías especializadas. O sea, el maltrato animal se denuncia, tenemos la policía, tenemos una ley municipal, pero no podemos llegar a sentencia. Todos nuestros casos quedan en el vacío porque no tienen sanción. Y los jueces no son capacitados, no tenemos fiscalía especializada, no hay abogados especializados, los veterinarios no son acreditados. O sea, ¿cómo podemos obtener nosotros prueba ya si no tenemos una ley? Entonces yo quisiera que nos oriente, estimado doctor, ¿qué ley es la que manejan acá? ¿Qué pruebas son las mejores, las más suficientes? ¿Cómo nosotros podemos mejorar el sistema en Bolivia? Porque es un desastre. Judicialmente no podemos actuar siendo profesionales, abogados, especialistas en derecho animal. No hemos obtenido ninguna sentencia favorable hasta la fecha. Me la dejaste fácil, Rudy. ¿Qué decir? Bueno, en primer término, digamos, no sabía lo de la ausencia de normativa penal en Bolivia. Sinceramente no lo conocía. No sé entonces cómo habría que preguntar, digamos, sería un diálogo largo, ¿no? Porque habría que un poco tener en cuenta cuáles son las circunstancias, digamos, cuáles han sido las denuncias, por qué no las denuncias que se han intentado, cuál ha sido, digamos, la respuesta por parte de la justicia, si solo ha sido, bueno, que ese hecho no tiene ninguna consecuencia jurídica ni de ningún tipo. Bueno, ver las vías, me parece que los análisis no es un análisis lineal ni fácil. Obviamente, digamos, la primera gran cosa creo que es el trabajo que pueden hacer la sociedad civil, ¿no? Escazú en adelante me parece que abre la puerta a trabajar ahí un montón de cosas, ¿no? Creo que ahí para Bolivia no sé, ¿ratificó Escazú Bolivia? Sí, bueno, listo, ya está.
no sé si ya está, pero digo, es un primer, me parece, primer paso que se puede ahí empezar a trabajar con todo lo que tenga que ver con participación. Digo, la dejo también a Julieta para no monopolizar. Gracias. No, por favor. Creo que acá, y un poco quizás ayer se conversó bastante, si bien tenemos la ley 14346, esa es la norma que establece las conductas penales vinculadas al maltrato animal. Lo cierto es que es una ley que es de 1954 y que quizás hoy, como mencionó Matías, no representa el sentimiento social o por lo menos lo que nosotros vemos desde las fiscalías, que es el sentimiento social para con los animales. Sin duda Argentina también merecería un profundo debate sobre la reforma de la ley. Creo que también se abordó en un panel ayer la importancia de que esto no solo empiece por la parte penal, sino también por el Código Civil, por sacar de esa condición de cosa a los animales, por otorgarles realmente un estatus jurídico distinto, que se debatirá. No voy a traer acá ninguna verdad, o sea, simplemente creo que es justamente el debate que nos merecemos como sociedad. Y creo que eso también no es solo Bolivia, digamos, es todo el mundo, porque creo que este debate se está dando en distintos, se está dando en Europa, se está dando en Latinoamérica, se está dando en todos lados, se están dando estos debates. Entonces, partir desde ahí. Lo cierto es que nosotros trabajamos mucho, y acá va principalmente, nosotros en Neuquén no tenemos la competencia contravencional, la tiene asignada otro organismo, pero se trabaja mucho a partir no de la 14346, sino también de estas otras ordenanzas que establecen situaciones mucho más finas del cuidado responsable. Entonces ya no del maltrato, sino las infracciones a este cuidado responsable. Sin duda que ahí hay una beta también mucho más fácil de trabajar, porque las leyes penales llevan una discusión muy grande, muy larga y a veces muy difícil, y las ordenanzas quizás, o sea, el trabajo con las municipalidades es bastante más sencillo. Entonces acá tenés bastantes vías, tenés este derecho administrativo sancionador que te va a poner una multa. Entonces, ya, si bien no queda en una sentencia penal, no queda en la nada tampoco, ¿sí? O sea, ya tenés algún parámetro de conducta, de vigilancia y demás. También desde el derecho administrativo sancionador se logran muchos de los rescates de animales, se logran mucho o sea, si usted no tiene las condiciones para tener el animal, como decía Matías, tanto ambientales, o sea, no solamente en lo penal, sino, bueno, uno puede tener 3 perros en un balcón, no, o sea, como, bueno, entonces busquemos otra alternativa, relocalizarlos, o sea, se puede generar salidas distintas e innovadoras desde ese derecho sancionador. Muchas gracias. Bueno, ya por una cuestión de tiempo, llegado el momento de entregarle los diplomas aquí a la doctora Julieta, al doctor Matías, también aquí, bueno, las tazas, también un regalo. Un fuerte aplauso. Florencia, también acá está tu diploma y tu taza que te esperan. Así que bueno, dicho esto, quiero aprovechar también para agradecerle a la doctora María de las Victorias González Silvano, a Vicky, primero por confiar también en mí para ser moderador el día de hoy, y bueno, también obviamente a los expositores, también mi Zoom. Y bueno, creo que un poco la enseñanza que nos deja el panel del día de hoy es que efectivamente la educación es un pilar fundamental que tenemos que tomarlo para poder realmente reconocer los derechos a los animales no humanos. No se trata de darle derechos, se trata de reconocer los derechos que ellos tienen por el mero hecho de existir. Y creo que son cuestiones que es muy importante que hoy en día las empecemos a debatir, y sobre todo, bueno, que finalmente saquemos a los animales no humanos del estado de cosas y finalmente los reconozcamos como seres sintientes. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias a todos, y ahora sí...